Bien, hermano, vamos a dar comienzo a nuestra clase, como mencionaba nuestro hermano David en la oración. Hoy es Día de Independencia de este país, ¿verdad? Que nos ha abierto sus brazos y nos ha acogido a muchos. Hemos encontrado aquí, por lo menos en este país, la libertad de podernos congregar libremente y poder compartir la palabra sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de persecución. Por lo tanto, es motivo para darle gracias al Señor. Vamos al Salmo 105, 15. Y ustedes van a entender a través del transcurso de la clase el por qué hemos escogido este versículo como versículo lema. Salmo 105, el versículo 15. Lo vamos a leer todos juntos. ¿Ya lo tienen? ¿Lo han encontrado todos? Dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Vamos a Judas, versículo 11. Es el versículo que nos ha detenido por 3 semanas, porque aquí encontramos 3 errores o 3 caminos, los cuales los apóstatas caminan por estos caminos, pero nos sirven a nosotros no en el hecho de que consideremos que cuando salimos de cualquier camino ya nos volvemos apóstatas, sino evitar muchos de estos errores. Estuvimos viendo en el versículo 11 el camino de Caín, el lucro en el error de Balaam, y dice en la tercera parte del versículo 11, y perecieron en la contradicción de Coré. Y ese va a ser el tema de la clase de hoy, puede ser que inclusive hasta de la semana que viene, por lo amplio que es el tema. La Biblia menciona varios Coré, por eso no podemos confundirnos. Hay un hijo de Esaú en Génesis 36, 5, un nieto de Esaú, Génesis 36, 16, también un descendiente de Caleb, Primera de Crónicas 2, 43, un funcionario de Ezequías, Segunda de Crónicas 31, 14, y un levita que dirigió una rebelión contra Moisés, que aparece en Números 16, y nosotros entendemos que se trata de este quinto, el quinto que hemos mencionado, un nieto de Leví. Vamos entonces al Números 16, que es donde se encuentra la historia de lo que hizo Coré. Números 16. Márquenlo ahí para comenzar a leer. Números 16. Pero ahora yo quiero que alguien me busque Éxodos 28:1. Éxodos 28:1. ¿Sí? 28:1. Éxodos 28:1. ¿Ya usted lo tiene? Ok, dejen de buscar, escuchen. ¿Qué dice? Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Ok, encontramos aquí, ustedes saben que Éxodo nos narra todo lo relación a la ley, al tabernáculo, al sacerdocio, etc. Ahí fue donde Dios estableció y declaró que el sacerdocio era de Aarón y sus hijos. Eso él lo estableció, por eso que vino a ser de los levitas, porque Aarón viene de la descendencia de Leví. Pero aquí tenemos a Coré, noten en el versículo 1 de Número 16, dice Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, ve que era un nieto de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On,
hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y dice que se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Ahora, no lo vamos a buscar porque no podemos pasar la clase viendo toda esta descendencia y todo esto. Pero según Éxodo 6, del 18 al 21, en el versículo 21 específicamente, se menciona a Coré como primo de Aarón. O sea, más bien, él viene de la descendencia de Leví, pero no de Aarón. Él viene a ser primo de Aarón. Entonces, lo que hizo este Coré, ¿okay?, junto con Datán, Abirán y On, fue reunir 250 varones de los príncipes de Israel y rebelarse contra Moisés. Claro, todo el que se rebela es porque no está de acuerdo con algo. ¿Okay? Pero la cosa está, muchas veces usted puede, yo siempre he dicho como cristianos, el ser cristiano no nos quita los derechos. Y hay maneras de nosotros demandar nuestros derechos de una manera bíblica y cristiana, pero el problema está cuando se rebelan sin causa justificada, como es el caso que vamos a ver aquí. Esta clase es muy seria lo que se está tomando, porque aquí estamos viendo una rebelión contra el líder de Israel, contra Moisés, lo cual ocurre más a menudo de lo que nosotros pensamos cuando la gente se rebela contra los líderes que Dios pone en sus congregaciones. Bueno, vamos a ver entonces cuáles fueron las razones que provocaron que Coré con estos tres cabecillas reunieran a 250 príncipes de Israel. Primeramente estaban enojados por el castigo que habían recibido. En Números 14, viendo 2 capítulos atrás, es donde narra cuando ellos fueron castigados a 40 años en el desierto por incredulidad, por no querer ir y poseer la tierra. Entonces, estaban enojados por el castigo que habían recibido. No estaban de acuerdo con las leyes que habían establecido en el capítulo 15 tocante a las ofrendas y al día de reposo. ¿Okay? No estaban de acuerdo con eso. Y no estaban de acuerdo con el liderazgo de Moisés y de Aarón. O sea, estaban resentidos que la familia de Aarón tuviera el derecho exclusivo sobre el sacerdocio y que Moisés fuera el líder. Noten cómo siguen los siguientes versículos. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Noten lo que le está diciendo aquí: basta. Ustedes no son los únicos que tienen derecho a ejercer el sacerdocio, porque todos aquí somos santos. Eso es lo que les está diciendo, lo que le están diciendo a ellos. Todos ellos son santos. Dice, y en medio está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Otra palabra, ¿por qué están dirigiendo, mandando, dando órdenes? ¿Notan ahí la rebelión contra estos dos líderes? Vamos a ver entonces cuál fue la reacción de Moisés y cuál fue la resolución que él tomó. Versículo 4 dice: cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Qué triste, qué dolor para un guía, un líder, alguien que estaba consciente de que él era nada. Él estaba muy tranquilito apaciguando sus ovejitas de su suegro, cuando Jehová lo incomodó y lo llamó. Y nosotros vamos a estudiar, porque no hemos tratado el libro de Éxodo, cómo fue que Moisés reaccionó a aquel llamado, reaccionó con asombro, inmediatamente sintió su incapacidad de poder llevar a cabo esto, supo que era una responsabilidad inmensa, un trabajo arduo, porque quiero decirle, hermano, no hay trabajo
más pesado que lidiar con, ustedes lo dijeron, no yo, con los seres humanos. Entonces, a pesar de que él accede a aquello porque Jehová lo puso, lo probó, le dijo, tú tienes que hacer esto. Y pasar por lo que pasaron, venir esta gente y rebelarse así contra el líder y hablar así contra ellos. Por eso que en una sola frase él dice, se postró sobre su rostro. Quiere decir que eso causó una gran amargura en su espíritu. Y no es cosa más cierta en los líderes los líderes de Dios. Y cuando yo hablo de los líderes de Dios, ahora ya tenemos que remontarnos a nuestros tiempos. Estamos en la dispensación de la gracia a través de la iglesia, donde el Señor ha puesto pastores. No sé, lo mismo ocurre a pastores. No hay cosa más triste para un pastor que el antagonismo en la iglesia. Gente que están detrás de la mínima cosa para contradecirla, para hablar en contra, para oponerse, para ver que todo esté mal. Eso se llama ser un antagónico. Y esos son las personas que más tristezas le causan a un líder de una iglesia, a un pastor. Por eso es que se postra en tierra, porque aquello fue grande y profundo. Entonces, una vez que se recupera, al parecer, toma esta resolución. Dice, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. O sea que él dice, ok, vamos a presentar este asunto a Jehová. Una cosa muy sabia de un líder de iglesia, un líder espiritual. Porque un líder espiritual, un líder de iglesia, tiene que saber que él solamente ha sido puesto como instrumento de Dios. Que el Señor es el cabeza de la iglesia pertenece a él, y últimamente los asuntos de la iglesia los tiene que dirigir el Señor, porque eso fue muy sabio que en vez de Moisés, noten eso, enfrentar a esta gente, o quizás ponerse a debatir con esta gente, o a exigir sus derechos como líder, o a recordar que Dios lo había llamado, etcétera, etcétera, etcétera. Él dice, ok, está bien, ¿sabe qué? Vamos a poner este asunto delante de Dios. Y vamos a dejar que sea quien elija. Ustedes dicen que todos ustedes son santos y que pueden llevar el sacerdocio de la misma manera que los hijos de Aarón. Ok, vamos a ver quién el Señor acepta y quién no acepta. Y eso fue entonces lo que hicieron. Vamos a ver cómo procede, dice el versículo 6. Hacer esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, poned fuego en ellos, poner en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Y estos baste, hijos de Leví. O sea que el quemar incienso era una función sacerdotal. Por eso que les llevé a Éxodo 28, donde con toda claridad Dios dijo, el sacerdocio lo llevará a cabo Aarón y sus hijos. Y esta gente, fíjense, no era una rebelión contra el líder, más bien era una rebelión contra el mismo Dios. Por eso es que nosotros a veces pensamos, pero ir en contra de un líder de una iglesia no es nada más que hacerle daño a ese líder, es ir en contra de Dios que lo constituyó y lo instituyó como líder de esa iglesia. Eso es cuando, y les repito hermano, eso es cuando hay razones injustificadas, la gente buscando intereses personales, etcétera, porque no quiere decir que los líderes de la iglesia sean infalibles y que los líderes de la iglesia no se equivoquen o no tomen decisiones necias. Bueno, pero para eso hay maneras de proceder correctamente y legalmente dentro de la iglesia. Quiere decir, no es que uno tiene que, con los ojos ciegos, seguir a un líder, haga lo que haga. No es lo que estamos hablando aquí. El líder de la iglesia también tiene la responsabilidad de cuidarse en dirigir el pueblo de acuerdo a la palabra y de acuerdo a como Dios lo quiere. Pero cuando hay una razón antagónica, injustificable, en contra del líder, no es en contra del líder, es en contra del mismo Dios.
Entonces vamos a ver lo que sucedió aquí en el versículo 8. Dijo más Moisés a Coré, oír ahora, hijos de Leví. Ok, antes quiero dar una introducción para que ustedes entiendan el versículo. Cuando reúnen el pueblo, también ahí habían hijos de Aarón metidos en esa revoltura. Entonces, al parecer, ellos pretendían el sumo sacerdocio, que era el que le pertenecía a Aarón. Que por eso es que vamos a ver los versículos aquí. O sea, Coré era primo de Aarón, no le pertenecía el sacerdocio. Pero ahora aquí vamos a ver también individuos sacerdotes que nos parece que no estaban conformes con su oficio y querían también oficiar como sumo sacerdote. Es la vanidad y el orgullo del hombre, hermano. Usted sabe que el hombre quiere siempre ser cacique. Le cuesta mucho trabajo ser indio. Y siempre quiere más y más y subir y subir y subir. Eso es algo que está en el orgullo y la vanidad del ser humano. Dice, el 9, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo, ¿procuráis también el sacerdocio? O sea, si está hablando del ministerio sacerdotal, aquí lo que implica es que ellos querían un paso más, no conformarse con el ministerio sacerdotal, sino también ser sumo sacerdote. Se recuerdan que el sumo sacerdote, peculiarmente, era el único que podía hacer la ofrenda de expiación una vez al año. O sea, era un puesto de mucha responsabilidad para Dios. Entonces dice el 11, por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues a Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Dice el 12, y envió Moisés a llamar a Datán y Abirán, los hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. O sea, Dios trata con los que se habían rebelado con Coré y ahora trata con los hijos de Rubén, que también se habían rebelado contra el líder, y los manda a buscar. Okay, vamos a ver cómo resolvemos esto. Entonces, ellos simplemente se negaron a ir. O sea, es rebeldía contra el líder de Dios. Pero no solamente se niegan a ir, sino dan otro paso más, sin temor ninguno delante de Dios. Por eso fue que en el Salmo 105:15, fue que yo leí, dice el Señor, no toques a mis ungidos. No los toques. Es una advertencia clara y directa de Dios. No los toques, porque los tocas y vas a ver lo que te va a pasar. Bueno, ellos se atrevieron miren lo que se atrevieron. 13. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Qué calumnia, ¿no? Tremenda calumnia contra el líder de Moisés. Una calumnia tremenda. Le echan la culpa de su situación por encontrarse en el desierto. ¿Ok? Le echan la culpa cuando el hombre está así, que permite que este espíritu contradictorio, antagónico, se le meta adentro, no puede pensar correctamente, no tiene su mente clara para poder analizar y decir, ok, déjeme ver si lo que yo voy a decir tiene razón, sino que se dispara a calumniar a lo que le salga por la boca sin medir sus palabras. Porque si estaban en esa situación, fue porque ellos no quisieron conquistar la tierra. Porque no fue que Jehová los sacó de Egipto para lanzarlos a 40 años en el desierto. Jehová los sacó de Egipto, inmediatamente los puso delante de la tierra prometida, los mandó a conquistarla y ellos se negaron.
Entonces, como castigo, fue que ellos los mandaron a 40 años en el desierto. Moisés no fue culpable, pero noten cómo le echan la culpa al líder. Entonces, es líder para llevar la culpa y la responsabilidad, pero no es líder para señorear. ¿Entiende? Sí, es un pastor que para llevar la carga de todo el mundo, sí, pero a lo otro no. Es lo que estamos viendo aquí. Le culpan de querer enseñorearse de manera imperiosa, autoritaria con el pueblo, y le echan en cara que no los había llevado a la tierra prometida. Ya podemos imaginar el corazón de Moisés. Dice el 15, entonces Moisés se enojó en gran manera. Los pastores no tienen derecho a enojarse. Pues déjame decirte, yo me enojo. Yo me enojo y a veces llega un momento que ya hasta aquí uno tiene límite, porque no somos ni seres extraordinarios ni sobrenaturales, somos hombres que simplemente hemos sido llamados para ejercer el don del pastorado y tenemos nuestras imperfecciones, nuestros pecados, nuestras limitaciones y nuestros sentimientos. Y aunque a veces es muy difícil manejarlo y muchas veces uno se tiene que tragar bastantes cosas, llega un momento que ya tú te enojas y dices, ¿sabe qué? Hasta aquí. Bueno, Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová. Entonces, él se enoja y entonces va y se presenta de nuevo delante de Dios. ¿Ok? Presenta su causa. Eso es lo bonito de esta historia, de ver cómo este líder tenía los pies sobre la tierra y este líder sabía que todo aquello era de Jehová, no era de él. Entonces él dice, no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ello, ni a ninguno de ellos he hecho mal. En otras palabras, no entiende por qué me están calumniando de esta manera. Si yo nunca me he atrevido a hacerles ningún mal, ¿por qué razón? Entonces dice, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, vuelve a reunirlos, dice, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Esta es su segunda resolución. ¿Okay? Tomad cada uno su incensario, poner incienso en ellos, acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, echaron en ellos incienso, se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. Noten eso, hermano. Ya habían juntado a todo el pueblo, no eran nada más que aquellos 250 que se habían rebelado originalmente. Ahora ya estaba todo el pueblo allí reunido alrededor del santuario, del tabernáculo. Dice que de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Como diciendo, ahora van a saber. Ahora van a saber por qué abogado tenemos para con Dios, dice primera de Juan 2:1. Si Moisés había hecho mal, bueno, pero como él no había hecho mal ninguno y tenía una limpia conciencia, podía presentar el caso perfectamente delante de Dios que él se iba a encargar. Esa es la diferencia entre a veces los líderes de las iglesias. Como yo le estaba diciendo, no son infalibles, los pastores no son infalibles. Y muchas veces hay pastores que hacen cosas que no son dignas de un líder de Dios. Pero ahí es donde te dice, abogado tenemos para con Dios. Tú presentas tu caso, que si tú tienes limpia conciencia y no tienes de qué, como dice, avergonzarte, olvídate que Dios te va a hacer justicia. Y Dios se encarga del asunto. Y Dios se encarga de cada uno de esos individuos que de alguna manera se rebelan contra los líderes de las iglesias. ¿Okay? Vamos a ver que continúe en la historia. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que respondió? Dice Jehová, le dijo a Moisés, 21, apartaos entre esta congregación porque los voy a consumir a todos en un momento.
En un momentico se va a acabar esta revuelta y se va a acabar todo esto. Los voy a consumir. Así dijo Dios. Pero entonces, nota el carácter del líder de Moisés, de un hombre santo que había recibido un verdadero llamado de Dios. Él sabía que aunque Dios los podía consumir a todo aquel pueblo porque estaba cansado y harto, como hizo cuando el diluvio que nada más que dejó a la familia de Noé. Moisés sabía que muchos de ellos habían sido influenciados, no tenían la culpa de todo aquello. Por eso que entonces Moisés intercede delante de Dios y le dice, mira Dios, más bien castiga al que ha promovido todo esto y no al pueblo. Esa es la intercesión de Moisés, versículo 22. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces, ¿qué responde Dios? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó, fue a Datán y Abirán, aquellos que no quisieron reunirse con él, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Entonces es cuando Moisés le pide una señal de Dios. O sea, la oración era para que Dios fuera propicio para el pueblo, pero no para aquellos que habían provocado la rebelión. Entonces vamos a ver qué es lo que hace Moisés para decirles que era el mismo Dios quien estaba aprobando o desaprobando lo que estaban haciendo aquellos hombres. O sea, Moisés lo que hace es, noten, lo que hace un líder cuando tiene una limpia conciencia y cuando no tiene de qué avergonzarse y cuando está dependiendo de Dios 100%, sabiendo de que Él es simplemente un instrumento, porque se atreve a pedir una señal de Dios. Una señal. La señal era que si aquellos hombres morían de causa natural, bueno, él estaba equivocado. Pero si se abría la tierra y se los tragaba vivos, era porque era castigo de Dios. Fuerte, ¿no? ¿Te imaginas que tú ores para que se abra la tierra y se los trague vivos, así como pasó en estos días por una tormenta que pasó en Guatemala, que me dejó horrorizado ver el círculo perfecto, ¿verdad?, que hizo en el medio de la ciudad, cómo se abrió el seno de la tierra. No, lo que estamos hablando aquí no es cosa chiquita. Vamos a ver qué sucedió. Versículo que estábamos en adelante. 28. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas. Ahora ustedes van a saber si yo soy un líder puesto por Dios, sí o no. De una vez y por todas. Vamos a verlo. Dice, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. O sea, ellos están ahí delante, vamos a apartarnos de ellos, que cuando visite Jehová, si nada pasa, cuando él dice, si estos hombres murieren, quiere decir, nada va a pasar, ellos van a continuar con el curso de sus vidas, hasta que mueran naturalmente como todos. Pero sí, dice el versículo 30, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragase con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. No me irritaron a mí me causaron enojo, tristeza, abrumación de espíritu. Eso fue lo que causaron a mí.
Pero aquí la irritación es al mismo Dios, es contra Dios. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Aconteció que cuando cesó él de hablar, noten eso, nada más que dejó Moisés de hablar, dice, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. O sea, se los tragó a todo. Al parecer, no quiere decir que la familia de ellos hayan muerto también en esta ocasión, porque el profeta Samuel de Israel era descendiente de Coré, de este Coré. Entonces quiere decir que solamente Dios juzgó a los 4 cabecillas, a los 250 hombres, y los demás quedaron vivos. Que en ningún momento menciona a sus hijos, a su familia, simplemente sus hombres, quiere decir todos los que estaban apoyando aquella rebelión, sus bienes, sus cosas. Dice, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. En otras palabras, disculpen, los 4 fueron los que descendieron al Seol, a los otros fueron achicharrados por un fuego que envió Dios. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, quiere decir, esto es una rebeldía contra Dios. Ellos estaban haciendo algo en contra del mismo Dios. Porque Dios es el que había establecido que eran los sacerdotes de Aarón, los únicos que podían elevar este incienso delante de Dios. No era cualquiera persona que lo podía hacer. Y ellos se atrevieron a querer hacer esto. Esto es cuando nosotros, como cristianos, sea por una razón u otra, en celo, envidia, orgullo, prepotencia, nosotros aspiramos a puestos que Dios no nos ha llamado. Porque para eso Dios da dones a la iglesia y Dios a uno los llamó a esto, a uno los llamó a otro, a uno los llamó a aquello. Entonces cuando nosotros por cualquier razón, persiguiendo intereses personales o egoístas, nos ponemos en lugares que Dios no nos ha llamado, ahí es donde vienen las graves consecuencias. Ese es el caso que tenemos delante en mayores dimensiones, porque recuerden que en aquel entonces no había venido Cristo. Dios estaba lidiando con Israel directamente y Él manifestaba su ira más severamente que en lo que es en el Nuevo Testamento. Y sobre todo, la ira de Dios, que es justa y santa, se demuestra cada vez que usted ve un caso donde dice que Dios lo mató, o Dios hizo esto, Dios y lo otro, que aparentemente a nosotros nos causa cierto sentir nos impresiona la manera tan severa en que Dios operaba, era porque era una violación directa y con conocimiento de la ley de Dios. En todos los casos. Quiere decir, Dios dio ley, y como dio ley, había que cumplirla. Y cada vez que la incumplía, sucedía que la santidad y la justicia de Dios venía sobre esta gente. Precisamente por eso es que nosotros apreciamos lo que tenemos en Cristo Jesús, porque siendo nosotros pecadores, quebrantando la ley de Dios todos los días, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro mediador, y gracias a esa cobertura que tenemos en Cristo, nosotros no sufrimos tan directamente esa justicia tan severa y justa y santa de Dios. Es por Cristo Jesús. Porque vamos a ver que continúa en la historia. Dice que entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá al fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Noten cómo él sí mandó al hijo
de Aarón, a Eleazar, él sí podía ofrecer este incensario. Dice que el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Habían dos incensarios. Estaba el incensario del uso diario, según Números 16:39, y también el que se usaba en el día de la expiación, Primera de Reyes 7:50. Y el incienso era puesto sobre carbones encendidos tomados del altar del holocausto. O sea que primero tenía que haber habido un sacrificio expiatorio para entonces poder acercarse a la presencia de Dios. Siempre recuerden que el incienso es símbolo representativo de nuestra comunicación con Dios. En este caso sería la oración. Como el incienso sube, es un humo, y es un humo con olor, con un perfume, entonces cuando le es de agrado o desagrado a Dios, si recibe o no recibe este olor de este incienso. Eso es simbólico de nuestra oración delante de Dios. Entonces esa era la manera de ellos expresarse y tener comunión con el Señor. O sea, el incienso entraba en una composición de aceite santo con el que los sacerdotes entonces eran consagrados. Así que Dios había establecido que solo aquellos de la descendencia de Aarón podían quemar incienso para ofrecerlo a Jehová, según Éxodo 30, del 1 al 10. No vamos a continuar leyendo, ya el tiempo se está yendo, pero les cuento lo que pasó en la historia. Según los siguientes versículos, el problema no terminó con la exterminación de los rebeldes. El día siguiente, el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón por lo que le había sucedido a los rebeldes. Noten. Oye, después de esta experiencia, si a nosotros se nos abre la tierra delante y se traga a gente así viva, gritando, se las traga. Oye, ya yo quedo ya pasmado, no, ya, yo no sé. Pero noten la dureza del corazón del hombre, hermano. No, por eso yo les decía, no es fácil lidiar con seres humanos, porque el ser humano puede tener un corazón muy duro y una mente pero muy cerrada. A pesar de esa experiencia, quiere decir que a pesar de que los pastores sigan predicando del antagonismo y del daño que causan a la iglesia con su antagonismo, hay gente que sigue siendo antagonista. En este caso murmura el pueblo contra Moisés y Aarón, y de nuevo Dios dice, ¿sabes qué? Está bien, se levantaron contra ustedes, los voy a exterminar a todos, Y ya había comenzado una mortandad, cuando entonces Moisés le pide a Aarón que tome el incienso y hiciera expiación por el pueblo. El incienso que tomaron anteriormente era el del diario, pero en esta ocasión Moisés le pide a Aarón, toma el del propiciatorio y haz expiación por esta gente, porque si tú no haces expiación, efectivamente Dios elimina todo este pueblo. Después vamos a hablar más acerca de este propiciatorio, pero murieron 14.700 personas con aquella mortandad, según Números 17. Ustedes pueden leer la historia, si les ha llamado la atención durante la semana, seguir leyendo el capítulo 17, etcétera, que es donde se encuentra toda esta historia, para enfatizar al pueblo que el sacerdocio había sido otorgado solamente a la familia de Aarón. Por eso Dios, de ahí fue que salió la señal de la vara, porque entonces Dios, después que pasa aquella mortandad, escucha la oración o la intervención de Aarón con el incensario expiatorio y cesa la mortandad. Entonces Dios les vuelve a dar otra señal
muy milagrosa para que no les quedara duda de que Moisés y Aarón habían sido llamados y capacitados para ser sus dirigentes y para ser sus líderes. Dios les dice, les manda que pusieran una vara por cada tribu fuera del tabernáculo en la noche. Ustedes saben que el tabernáculo se encontraba en el mismo centro del campamento y estaba rodeado por los 4 ángulos en posición cada tribu. Cada tribu iba a poner una vara delante de su tabernáculo en la noche. ¿Okay? Recuerden, solamente la tribu de Aarón, los levitas, eran los únicos que podían llevar a cabo el sacerdocio. Y la vara representaba que siempre la dirección de Jehová en la mano de Moisés. Por eso fue que con aquella vara hizo señales, hizo milagros, abrió el mar, porque esa vara simbolizaba que Dios era el que estaba dirigiendo el pueblo a través de la mano de Moisés. Y Dios les dice, la vara que florezca, esa es la que tiene el derecho al sacerdocio. Milagrosamente, la vara que floreció fue la de Aarón, la única vara. O sea, un palo seco, imagínense un palo seco que al otro día amanezca florecido. O sea, una señal milagrosa que solamente Aarón, y desde ese momento, por eso es que la vara de Aarón ha quedado en el propiciatorio como señal desde aquel momento, y ilustra la resurrección de Jesucristo como sacerdote escogido por Dios. Así que esto causó inclusive gran temor en todo el pueblo. Yo les repetí que esta clase la íbamos a tomar en 2 domingos porque la semana que viene queremos enfatizar una cosa muy importante en la iglesia que a veces no se trata y no se toca, que es el pastorado de una iglesia. Para que aprendamos a considerarlo, a valorizarlo y a respetarlo, que viene de Dios. ¿Ok? Entonces nos quedan 15 minutos para aquellos que querían hacer alguna pregunta, Loida. Por eso dice Mateo 7, refiriéndose al líder religioso, porque cuando menciona a Jesucristo, las diferentes actividades que hacen estos hombres son líderes religiosos. Y como dice Loida, les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Este es un buen ejemplo de por qué Judas está mencionando este ejemplo de Coré.